Hermanos y hermanas en Cristo, ¿han mirado al cielo recientemente? No hablo solo para admirar el azul o las estrellas, sino para buscar los signos que el Señor ha pintado con manos divinas en su vasta tela. Eclipses solares, lunas de sangre, fenómenos que nuestra ciencia explica, pero cuyo verdadero significado trasciende la comprensión humana, pues está escrito en las Escrituras. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, nos alertó el Salvador. Pueden pensar, son solo eventos naturales, ¿qué más podrían significar? Pero no es lo que el Maestro nos enseñó. Estos no son meros caprichos de la naturaleza, son las trompetas celestiales, los presagios de que algo grandioso y terrible se acerca. La Tierra, este pequeño escenario en un vasto cosmos, está al borde de eventos que redefinirán la existencia tal como la conocemos. Pero, ¿qué significa esto para nosotros, fieles seguidores de Cristo? Significa que es hora de velar y orar. No es momento para el temor, sino para la preparación. Con cada señal en el cielo, con cada cambio en el mundo, recuerden, nuestra redención se acerca. Hoy los invito a emprender un viaje a través de las palabras del Todopoderoso, para entender estos signos y prepararse para el glorioso retorno de Jesucristo. No aparten sus miradas, no cierren sus corazones. Permanezcan hasta el final de este sermón y juntos descubriremos los misterios que el Señor ha puesto sobre nosotros. Los mensajes divinos no son solo maravillas de la creación, sino mensajes divinos enviados directamente desde el trono de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice la palabra en Génesis 1, versículo 14. Cuando el Señor creó las luces en los cielos, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Dios nos revela claramente aquí, hermanos míos, que los cielos son un libro abierto escrito por la mano de Dios para comunicarnos. No son solo cuerpos celestes girando sin propósito, sino que son señales de Dios para nosotros. Imaginen, cada eclipse, cada luna de sangre no es una casualidad, es una marca divina en el calendario celestial. Un recordatorio de que Dios controla el tiempo y la historia. Y más que eso, son advertencias, son trompetas celestiales que suenan para alertarnos. ¿No es fascinante pensar que Dios nos habla a través de la misma naturaleza? Ahora, acompáñenme en esta reflexión. ¿Qué está tratando de decirnos Dios con estas señales? En Lucas 21, versículos 25 y 26, Jesús nos advirtió, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el rugido y la agitación del mar. Los hombres desmayarán de terror, anticipando lo que sobrevendrá al mundo, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Aquí, Jesús no está solo hablando de un cambio climático o de un fenómeno astronómico regular. Nos está hablando de eventos que sacudirán al mundo, señales de su inminente regreso. Y si detenemos a pensar, ¿no es esto lo que hemos estado viendo a nuestro alrededor? Terremotos, tormentas, calamidades, todo aumentando en frecuencia e intensidad. Hermanos míos, no es tiempo de temer, sino de entender el lenguaje de Dios a través de las señales que Él nos envía. En este momento quiero que se pregunten, ¿estoy escuchando lo que Dios está tratando de decirme? ¿Estoy preparado para responder a su llamado? Porque vean, ignorar estas señales es como ignorar una advertencia de tormenta. Pero nosotros, como hijos de la luz, no somos aquellos que cerramos nuestros corazones a las verdades divinas. Pensemos juntos, cada fenómeno natural que presenciamos es una oportunidad de reflexión y de renovación de nuestra fe. Es Dios llamándonos a mirar hacia arriba, más allá del horizonte terrenal, y fijar nuestros ojos en la eternidad. Es una invitación a vivir cada día más cerca de Él, más conforme a su voluntad. Ahora piensen con claridad y comiencen a reflexionar. En Génesis, Dios habla de la creación de las estrellas, el sol y la luna, y dice, y sean para señales y para estaciones. Génesis 1, versículo 14. Hermanos, estas palabras son poderosas. Dios no creó los cuerpos celestes solo para iluminar el cielo o marcar las estaciones. También fueron creados como señales, como mensajeros celestiales que anuncian importantes verdades espirituales y eventos futuros. Ahora, avancemos al Nuevo Testamento.
En Lucas 21, Jesús habla con sus discípulos sobre el fin de los tiempos. Él dice: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones, en perplejidad por el bramido del mar y de las olas. Lucas 20, versículo 25. Aquí, Cristo nos está advirtiendo que estas señales en el cielo no son solo fenómenos astronómicos ordinarios, son precursores de su glorioso regreso. Hermanos, cada eclipse, cada movimiento de las estrellas tiene un propósito divino. Nos hablan sobre la majestuosidad de Dios y sobre la inminencia de su intervención final en la historia. Son señales que deben llevarnos a la reflexión y a la preparación espiritual. No son para causarnos miedo, sino para fortalecer nuestra fe, para recordarnos que el Dios que controla los cielos también controla nuestras vidas. Ahora, permítanme hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos respondiendo a estas señales? ¿Estamos como los magos de Oriente que siguieron la estrella hasta donde estaba el niño Jesús? ¿O estamos ignorando las señales que Dios pone delante de nosotros? La cosmovisión bíblica nos enseña que cada detalle en el universo tiene un propósito. Así como los cielos declaran la gloria de Dios, los signos celestiales declaran su soberanía y la proximidad de su venida. Qué maravilloso es saber que incluso en los detalles más pequeños, como la posición de una estrella en el cielo, hay un mensaje de Dios para nosotros. Entonces, amados, cuando observen los fenómenos celestes, recuerden levantar no solo los ojos, sino también los corazones. Interpretan estos signos a la luz de la palabra de Dios. Busquen entendimiento y sabiduría en las Escrituras para discernir los tiempos en que vivimos. Que cada señal en el cielo refuerce nuestra esperanza en el cumplimiento de las promesas de Dios y nos inspire a vivir con expectativa y fidelidad. Porque, como está escrito en Apocalipsis, «He aquí, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá». Apocalipsis 1, versículo 7. Estemos listos, vigilantes y firmes en la fe, esperando ansiosamente el día en que veremos a nuestro Salvador cara a cara. La tercera trompeta del libro del Apocalipsis. ¡Qué maravilloso y poderoso signo celestial! Este es un momento que requiere nuestra total atención y reflexión, ya que nos habla directamente sobre los juicios de Dios y cómo debemos estar preparados para enfrentar estos tiempos. Como se describe en Apocalipsis 8, versículos 10 y 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque se habían hecho amargas. Este pasaje está lleno de simbolismo y significado, revelando la seriedad con la que Dios aborda el tema del pecado y la rebelión contra su soberanía. La estrella llamada Ajenjo representa algo amargo y destructivo, cayendo sobre las fuentes de agua de la tierra, convirtiéndolas en fuentes de muerte en lugar de vida. Esto simboliza cómo el pecado corrompe lo que fue creado para sostener y nutrir la vida humana. Es un poderoso recordatorio de que las consecuencias del pecado son reales y devastadoras. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Cómo debemos responder a esta advertencia profética? En primer lugar, este pasaje nos lleva a una profunda introspección sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas. ¿Estamos bebiendo de las aguas puras de la vida ofrecidas por Cristo, o nos estamos envenenando con las aguas amargas del pecado y la desobediencia? El mensaje aquí es claro. Debemos purificar nuestros corazones y volvernos completamente hacia Dios. Además, esta trompeta sirve como una advertencia para no dar por sentida la gracia de Dios. En Hebreos 12, versículo 15, se nos exhorta a mirar diligentemente para que nadie se quede atrás de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y muchos sean contaminados por ella. Así como las aguas se volvieron amargas por la caída de la estrella Ajenjo, nuestras vidas pueden volverse amargas si no cuidamos diligentemente de la gracia que se nos ha dado. Hermanos, este es el momento de arrepentirnos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón antes de que sea demasiado tarde. El juicio de Dios es real y será revelado a todos, así como las aguas amargas revelaron la verdadera condición de los corazones en aquellos días descritos en Apocalipsis. Constantemente somos recordados de las promesas de nuestro Señor y la certeza de su segunda venida. Jesús no nos dejó en la ignorancia.
Él nos dio claras indicaciones de qué esperar como preludio de su retorno glorioso. En Mateo 24, versículo 30, Jesús profetiza: «Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria». Este versículo es un poderoso recordatorio de que los signos en el cielo no son solo eventos astronómicos, sino anuncios divinos que señalan eventos de magnitud eterna. Cuando observamos los eclipses, las lunas de sangre y los movimientos inusuales en las estrellas, no estamos solo presenciando fenómenos naturales. Estamos viendo la mano de Dios en acción, preparando el mundo para el regreso del Rey de Reyes. Estos signos son como las trompetas del cielo que suenan para alertar y preparar al pueblo de Dios. Son convocatorias celestiales para que despertemos de nuestro sueño espiritual y nos alineemos con los propósitos divinos. Pero hermanos, ¿cómo estamos respondiendo a estos signos? ¿Estamos preparándonos, purificando nuestras vidas como la novia que se adorna para su esposo? ¿O estamos ignorando las advertencias, demasiado ocupados con las preocupaciones de este mundo para percibir los signos de los tiempos? Es crucial que cada uno de nosotros tome en serio estas manifestaciones. En Primera de Tesalonicenses 5, versículos 2 a 6, Pablo nos advierte: «Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No durmamos, pues, como los demás, sino que velemos y seamos sobrios». La vigilancia y la sobriedad son esenciales, ya que los signos no están destinados a provocar miedo, sino a fortalecer nuestra esperanza y nuestra determinación de seguir a Cristo. Queridos, cada señal en el cielo es un llamado a que examinemos nuestros corazones y fortalezcamos nuestra fe. Es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el Señor, sabiendo que Él cumple todas sus promesas. Y mientras esperamos, no estamos inactivos, estamos preparando activamente el camino para el Señor, viviendo vidas que glorifican a Dios y proclaman el Evangelio a todos aquellos que aún necesitan escucharlo. A menudo nos enfrentamos a una elección clara: responder con fe o sucumbir al escepticismo. Esta decisión moldea no solo nuestra visión del mundo, sino también nuestra eternidad. Los signos en los cielos son poderosos y claros, pero ¿cómo reaccionan las personas? Muchos miran estos fenómenos y solo ven coincidencias naturales o curiosidades científicas. Cuestionan, dudan y, a menudo, se burlan de aquellos que ven la mano de Dios operando en estos signos. ¿Dónde está la promesa de su venida?, preguntan con sarcasmo, como se describe en 2 de Pedro 3, versículo 4. Pero nosotros, que conocemos la verdad y la promesa contenida en la palabra de Dios, tenemos una perspectiva diferente. No vemos solo eventos naturales. Vemos la soberanía de Dios manifestándose y el cumplimiento de sus profecías. Estos signos son invitaciones divinas para prepararnos, para fortalecer nuestra fe y para alinearnos más estrechamente con los propósitos del Señor. Entonces, ¿cómo debemos responder? Con fe. La fe que nos lleva a reconocer la grandeza y la autoridad de Dios en todos los aspectos de la creación y la historia humana. La fe que nos capacita para mirar más allá del escepticismo y la duda y ver la esperanza y la promesa de redención. Pero, hermanos, permítanme preguntar, ¿y ustedes cómo han respondido? ¿Están firmes en la fe, utilizando los signos para fortalecer su caminar con el Señor, o han permitido que la duda se infiltre en su corazón? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe considerar seriamente, pues nuestro testimonio al mundo depende de ello. En estos tiempos es crucial no solo creer, sino también ser capaces de defender nuestra fe. Pedro nos exhorta a estar siempre preparados para responder a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3, versículo 15. Por lo tanto, no basta con creer. Debemos entender los signos y estar listos para explicarlos a otros, mostrando cómo se alinean con la palabra de Dios y señalan su regreso. En este contexto, hermanos, nuestra respuesta a los signos debe ser doble. Internamente, debe fortalecer nuestra fe y nuestra devoción a Dios. Externamente, debe motivarnos a compartir esta fe y esperanza con un mundo que a menudo no comprende o incluso rechaza la verdad. Al observar los signos de los tiempos y contemplar la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor,
Es esencial que estemos no solo alertas, sino también bien preparados. Esta preparación no es solo espiritual, sino que implica un profundo entendimiento de las Escrituras y de los eventos proféticos que se están desarrollando ante nuestros ojos. La Biblia, nuestra fuente inerrante de verdad, no solo nos ofrece profecías, sino también instrucciones sobre cómo vivir en tiempos tan significativos y a veces tumultuosos. En Efesios 6, versículos 13 a 17, Pablo nos exhorta a tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y permanecer firmes después de haberlo hecho todo. Esto implica un conocimiento profundo de la palabra, que nos equipa para enfrentar las adversidades y engaños que puedan surgir. Hermanos, la educación bíblica no es solo para nuestro crecimiento personal, es una herramienta de supervivencia espiritual. Estudiar las profecías, entender los signos y conocer profundamente las promesas de Dios son esenciales para fortalecer nuestra fe y nuestra capacidad de permanecer firmes contra las mareas de confusión y desesperanza que pueden intentar ahogarnos. Pero, ¿cómo podemos educarnos de manera efectiva? En primer lugar, a través del estudio diligente de la palabra de Dios. Esto implica no solo la lectura diaria, sino también el estudio en grupo, la participación en estudios bíblicos y otras formas de aprendizaje comunitario. La sabiduría no reside en el aislamiento, florece en la comunión con otros creyentes. En segundo lugar, debemos aplicar el conocimiento adquirido en nuestras vidas diarias. Santiago 1, versículo 22 nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Conocer las profecías sin vivir según sus principios es inútil. Nuestra fe debe ser activa y transformadora, influenciando cada aspecto de nuestras vidas. Además, la preparación para el fin de los tiempos también implica enseñar y discipular a otros. No guardamos este conocimiento para nosotros mismos. Lo compartimos con quienes nos rodean, especialmente con aquellos que aún no conocen a Cristo. Como está escrito en Mateo 28, versículos 19 y 20, estamos comisionados a hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. En las revelaciones bíblicas sobre el fin de los tiempos, es crucial entender los juicios de las trompetas descritos en el libro del Apocalipsis. Estos juicios son manifestaciones de la justicia divina, destinados a alertar a la humanidad y traer arrepentimiento antes del regreso glorioso de Cristo. El Apocalipsis nos presenta 7 trompetas que son tocadas por los ángeles, cada una desencadenando eventos específicos y catastróficos sobre la tierra. Estos eventos no son solo castigos aleatorios, son llamados al arrepentimiento, demostraciones del poder de Dios y recordatorios de su soberanía sobre toda la creación. La primera trompeta provoca una tormenta de granizo y fuego mezclada con sangre, quemando 1/3 de la tierra y los árboles. La segunda trompeta trae algo como una gran montaña ardiente arrojada al mar, matando a 1/3 de la vida marina y destruyendo barcos. La tercera trompeta, como ya hemos discutido, hace caer una gran estrella llamada ajenjo sobre las aguas, volviéndolas amargas y mortales. Y la cuarta trompeta resulta en el oscurecimiento de 1/3 del sol, la luna y las estrellas, afectando directamente la luz que recibimos. Hermanos, estos juicios son advertencias severas, pero también son expresiones de la misericordia de Dios. Él desea que todos se arrepientan, para que nadie perezca. Cada trompeta sirve como un despertar espiritual, una convocatoria para que la humanidad reconozca su dependencia de Dios y se vuelva hacia Él en busca de salvación. ¿Cómo debemos responder a estas profecías? En primer lugar, debemos recibir estas enseñanzas con reverencia y temor al Señor, reconociendo que Él es justo en todas sus obras y misericordioso en sus juicios. También debemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y buscar vivir una vida que sea agradable a Dios, testificando de su gracia y misericordia a través de nuestras acciones y palabras. Además, es nuestro deber como cristianos alertar a otros sobre estos eventos venideros, no con el objetivo de provocar miedo, sino para ofrecer la esperanza que encontramos en Jesucristo. Como embajadores del reino de Dios, estamos llamados a difundir las buenas nuevas de la salvación disponible para todos los que creen, antes de que sea demasiado tarde. Este punto
es de suma importancia porque no podemos ignorar la influencia y las consecuencias de la rebelión de Satanás. Este tema es vital para comprender no solo la naturaleza de la batalla espiritual en la que estamos involucrados, sino también el impacto directo que esto tiene sobre la humanidad. Desde el principio de los tiempos, según se narra en Isaías 14 y Ezequiel 28, Satanás, entonces un querubín ungido, permitió que el orgullo corrompiera su corazón, llevándolo a desear ser como Dios. Esta rebelión no fue un acto aislado, sino el punto de partida para una guerra espiritual continua que se desarrolla a nuestro alrededor. La caída de Satanás del cielo es un recordatorio sombrío de las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. En el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 12, leemos sobre la guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás. Este es expulsado y arrojado a la tierra, y sus ángeles son arrojados con él. A partir de ese momento, la furia de Satanás contra la humanidad aumenta, pues él sabe que sus días están contados. Hermanos, este conocimiento debe impactarnos de dos maneras principales. Primero, debe alertarnos sobre la seriedad del enemigo al que enfrentamos. Satanás no es un adversario débil, es un ser poderoso y astuto, dedicado a corromper y destruir todo lo que refleja la imagen de Dios. Como advierte Pedro en 1 Pedro 5, versículo 8, debemos estar sobrios y vigilantes, porque el diablo, nuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Segundo, este conocimiento refuerza la necesidad de depender del poder de Dios para resistir y vencer esta batalla espiritual. No estamos desamparados ni desarmados. Efesios 6 nos exhorta a vestir toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las artimañas del diablo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por lo tanto, al considerar la rebelión de Satanás y su impacto en la humanidad, somos llamados a una postura de guerra espiritual activa. Debemos comprometernos diariamente en la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes. Se nos llama a vivir en constante vigilancia, reconociendo que cada decisión que tomamos puede acercarnos más a Dios o alejarnos de Él. Somos llamados a adoptar una postura de vigilancia y fe. Este no es el momento para la complacencia. Es un tiempo para estar alerta y fortalecidos en la palabra del Señor. La Biblia nos advierte repetidamente que estemos alerta y preparados. En Mateo 24, versículo 42, Jesús nos dice: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor». Esta vigilancia no está impulsada por el miedo, sino por una expectativa jubilosa del regreso de Cristo, nuestro Salvador. Cada señal en los cielos, cada cumplimiento de profecía es un recordatorio de que nuestro Redentor está cerca, a las puertas. Pero, ¿qué significa vigilar? Vigilar es vivir cada día conscientemente en la presencia de Dios, buscando su rostro en oración y meditando en su palabra. Es ser diligentes en nuestra vida cristiana, no solo esperando pasivamente, sino involucrándonos activamente en hacer la voluntad de Dios, amando al prójimo, sirviendo a la comunidad y proclamando el Evangelio. Además, vigilar es proteger nuestro corazón de las distracciones y tentaciones del mundo que buscan desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Es estar conscientes de las sutilezas del enemigo que desea vernos adormecidos e indiferentes a los planes de Dios para nosotros y para el mundo. La fe, por su parte, es lo que nos sostiene en esta vigilancia. Hebreos 11, versículo 1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Por la fe, abrazamos las promesas de Dios, confiando en que Él las cumplirá todas. La fe nos permite enfrentar los desafíos y las incertidumbres del presente con la confianza de que el futuro está en manos de Dios. Por lo tanto, como comunidad de creyentes, animémonos mutuamente a vivir con propósito y esperanza. Que nuestras vidas sean un testimonio vibrante de la fe que profesamos. Que nuestras acciones reflejen la luz de Cristo, atrayendo a otros hacia su amor y su verdad. Hermanos, al despedirnos hoy, que este no sea un adiós, sino una renovación de nuestros compromisos de vigilancia y fe. Que cada uno de nosotros pueda ser un faro de esperanza en un mundo muchas veces sombrío.
y que, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor, podamos escuchar de Él las palabras: «Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Mateo 25, versículo 21. Permanezcamos firmes en la fe, constantes en la esperanza y abundantes en amor. Que Dios nos bendiga y nos guarde hasta que podamos reunirnos nuevamente, ya sea aquí o en la eternidad con el Señor. Amén.